Yo soy el doctor Carlos Simón, soy asesor técnico de la Asociación Rural del Paraguay y a la vez soy el coordinador técnico, vamos a decir, a nivel nacional de las comisiones de salud animal, que son algo parecido a los entes, a las fundaciones que ustedes tienen, y somos los ejecutores operativos de las campañas de vacunación de fiebre aftosa. Bueno, mi presentación va a tener dos partes. Una introducción del rol del sector privado en el Paraguay dentro de las campañas sanitarias, y cuando hablamos de campañas sanitarias sobre todo hablamos de fiebre aftosa, y una segunda parte que creo que es el tema del seminario, es cuál es la postura nuestra con relación a lo que se viene comentando, lo que se viene discutiendo, lo que se viene hablando de la posibilidad de dar el siguiente paso, de que países o zonas vayan levantando gradualmente la vacunación. ¿Cuál es la postura nuestra siendo un país que, como voy a mostrar, netamente dependiente de la producción agropecuaria? La historia de la participación del sector privado dentro de las campañas sanitarias en el Paraguay tiene varios años, con éxitos, con tropezones. El último tropezón, como había manifestado ya los que hablaron anteriormente, fue en el 2011, donde tuvimos dos focos declarados. Fueron dos focos, uno en septiembre y otro en diciembre del 2011, en donde realmente, como dijo el colega de Uruguay, por un lado sirvió para realmente conocer el daño que ocasiona en un país como el nuestro, con casi las mismas particularidades de Uruguay, chico, muy dependiente, el daño que ocasiona dentro de la economía del país. Bueno, el sector privado participa en el programa de fiebre aftosa en dos ámbitos especiales. Por un lado, a través de una ley que tiene ya sus años del año 96, participa activamente en lo que se conoce como la Comisión Interinstitucional de Control y Erradicación de la Fiebre aftosa, que básicamente es la encargada de proveer los fondos al programa de erradicación a través del control de transferencia de ganado y compañía, y que hoy día proporciona al servicio oficial cerca del 70% de los recursos propios genuinos. Esta comisión interinstitucional es público-privada, está conformado, es presidida por el presidente del SENACSA, que viene a ser el servicio oficial, pero tiene activa participación. Tienen dos representantes del sector público, del sector privado. En este caso, el presidente de la Asociación Rural del Paraguay es miembro pleno de esta comisión, con otro representante y dos representantes más públicos. Serían 5 personas, 3 del sector público y 2 del sector privado. Y el objetivo principal de esta comisión es, sobre todo, asegurar los fondos, los recursos económicos para la ejecución del programa en general, que básicamente es el presupuesto, el 70% del presupuesto del servicio. Tiene un carácter hoy en día prácticamente administrativo del manejo de los fondos, del control de la utilización de esos fondos. Y por otro lado, el sector privado también participa activamente en la ejecución de los programas de vacunación a través de las comisiones de salud animal que vienen a ser entidades muy similares a la que ustedes pertenecen, que son los entes de las fundaciones. Realmente se inició esto como una copia paraguayizada de estas fundaciones allá por el año 2003, cuando después de los eventos que tuvimos en el 2002 en Corpus Christi, en el 2003 en Pozo Hondo, en la frontera con Argentina, un grupo de productores se acercó, visitamos algunas fundaciones y esa idea la trasladamos con el servicio y se crearon estas comisiones de salud animal que tiene ciertas particularidades. Marco legal, no voy a extenderme mucho. Por un lado tenemos esa ley 808 que les estuve manifestando, donde se generan los recursos para la ejecución del programa y crea esa comisión interinstitucional. Y por otro lado hay una ley mucho más nueva del año 2004, que es la 2426, que es la que crea o reestructura el servicio oficial, el SENACSA, pero contempla la posibilidad de que el SENACSA pueda hacer por cuenta propia o delegar acciones a través de la figura de la acreditación o la delegación de funciones a actores privados. Así es que, por ejemplo, el SENACSA, a través de una resolución, nosotros el marco normativo de nuestro servicio son las resoluciones, crea y establece las funciones de la forma de cual operan estas comisiones de salud animal.
Esta, si se fijan, es del año 2012, sería, vamos a decir, un producto de una reestructuración del sistema posteriormente a los eventos del 2011. El sector privado participa activamente en el subprograma de vacunación. Ustedes seguramente conocen que un programa sanitario no necesariamente solamente es vacunación. Generalmente como productores creemos que todo es vacunación, pero tiene otros componentes. Nuestra participación es activa, operativa en el subprograma de vacunación a través de la delegación que hace el SENAGSA ante estas comisiones de salud animal, en donde estas comisiones, muy parecidas a lo que ustedes tienen, están obligadas a presentar planes operativos. Esos planes son analizados o aprobados, están encargadas de ejecutar ese plan y posteriormente de evaluar los resultados obtenidos ya, y esa evaluación es también realizada en forma, vamos a decir, directa por el SENAGSA y en forma indirecta a través de evaluaciones, auditoría, control de nivel inmunitario y compañía que fueron presentados esta mañana. Bueno, estas son algunas funciones, no ya... La estructura básicamente son las comisiones locales. Esas comisiones locales se constituyen o están nucleadas en 20 comisiones de salud animal a nivel país. Sería 20 entes. Ayer estaba hablando con algunos colegas, tenemos la particularidad de nuestras comisiones más chicas. La más chica debe estar manejando 170.000 cabezas y la más grande está con 3.200.000 cabezas. O sea, esas son las disparidades de manejo de ATO. Y también con muchas particularidades diferentes de acuerdo a la zona en que le toca trabajar. Todas estas comisiones tienen una estructura organizacional, una directiva, que en su principio y hasta hoy lo que se hizo fue aprovechar la estructura que tenía la Asociación Rural del Paraguay con sus regionales. Entonces, como hay 20 regionales que están distribuidos geográficamente en el país, también corresponden a 20 comisiones de salud animal. Pero no necesariamente los directivos de estas comisiones de salud animal son socios de la Asociación Rural. Normalmente sí hay mucha participación, hay gente que ya no es socio, ¿verdad? Tenemos 12 años de trabajo. En un principio básicamente eran parte de las regionales de la Asociación Rural del Paraguay, hoy son órganos independientes, pero siempre bien nucleadas a través de la Asociación Rural. Y también tienen la estructura operativa, donde están los coordinadores. Cada comisión tiene un coordinador general y de acuerdo al tamaño de esas comisiones tienen otros subcoordinadores, le llamamos. En total hoy estamos como 130 veterinarios, que son los encargados técnicos operativos a nivel local, y alrededor de 3.000 vacunadores y certificadores. Vacunadores, nosotros tenemos la figura de la certificación también para algunos casos en donde el productor tiene su propio equipo de vacunadores, pero sí hay una persona acreditada para certificar esa vacunación. Y alrededor de 500 personales administrativos, entre administrativos económicos y operadores informáticos, porque también somos encargados de... estas comisiones realizan la vacunación y el registro dentro de un módulo informático que es parte del módulo informático del SENAGSA. Hace como una precarga, vamos a decir, esa acta que después es validada a través de ciertos controles que tiene el servicio oficial. Es un sistema desarrollado también con una participación público-privada, donde hoy, después de mucho tiempo, por lo menos hace 2 años, pudimos conseguir que todo el país esté interconectado a nivel web, o sea, a tiempo real. Bueno, hay un manual operativo de vacunación, esta es la 3ª versión que va evolucionando con todos los pasos que debe cumplir. También el sector privado participa activamente en instancias internacionales que estuvimos hablando. Hace muchos años el Paraguay participa activamente con un delegado privado ante la OIE. Con el CBP tenemos la participación en el ámbito de las comisiones de salud animal, donde me toca participar hace 3 años. La participación en la COSALFA y compañía, o sea, sí, tenemos una activa participación. Y otras acciones, teniendo en cuenta el marco legal que tiene el SENAGSA de establecer ciertas delegaciones, también hay otras acciones. El sistema de trazabilidad del Paraguay, sobre todo para abastecer el mercado de la Unión Europea,
es gerenciado también por una interacción público-privada, en este caso por la Asociación Rural del Paraguay, por una dependencia de la Asociación Rural del Paraguay, que es el CITRAP. Esto también tiene el marco legal y fue varias veces auditado. También el veterinario privado participa activamente en la certificación de embarques, tanto como para la Unión Europea de preembarque, como también para el mercado chileno, porque nosotros seguimos trabajando o operando con Chile bajo la exenta 833 en categoría 3 todavía no tenemos el reconocimiento por parte de Chile como libre sin vacunación, pero seguimos operando de esa manera. Entonces eso implica un control de preembarque y de una serie de medidas adicionales para garantizar el envío de los animales. Hay otro tipo de interacción, también estamos empezando en el sector de aves y cerdo, algún tipo de acciones interinstitucionales parecidas a la que tenemos en el sector bovino. Y una discusión que siempre tenemos con el sector oficial es en qué más el sector privado puede colaborar para fortalecer el sistema sanitario. Creo que en forma indirecta, por más que muchas veces no se dice, no se transmite, y creo que esta mañana estuvimos hablando que la participación activa dentro de los programas de vacunación, en nuestro caso de cerca de 3.000 funcionarios capacitados, acreditados, es una gran fortaleza en el ámbito de la vigilancia sanitaria. Y ese es un tema que seguramente cuando toquemos los pros y los contras, y ya esta mañana se habló de algo, de la capacidad operativa que tienen una estructura como las nuestras para estar mirando cada 2 veces por año, o en nuestro caso que tenemos desde el 2011 3 vacunaciones al año. Todo el rodeo que pasa seguramente va a ser una gran debilidad de nuestra región no contar con esta estructura de vigilancia. Nuestro país, Argentina, Uruguay, Paraguay, ve pasar a toda su hacienda 2 o 3 veces por año a través de personal acreditado, capacitado, y es una fortaleza de vigilancia que seguramente eso se va a perder en caso de que se elimine el programa de vacunación. ¿Cuántas cabezas de ganado tienen? 14, dejé para más adelante, 14 millones de cabezas. También hoy en día estamos discutiendo el programa de control y erradicación de la brucelosis. Realmente estamos en pañales en este aspecto. No tenemos campañas de vacunación masiva como la aftosa en el ámbito de brucelosis. Hasta hoy es realizada propiamente por el productor con declaraciones, pero tampoco hay muchos controles en relación al cumplimiento no de la vacunación. No tenemos laboratorios productores. El tema de la disponibilidad de vacunas es un problema para nosotros. La poca duración que tiene la vacuna es todo un tema comercial que hace que realmente estemos un poco remando atrás en el ámbito en lo que se relaciona al programa de brucelosis. Del año pasado se creó una ley nueva que establece, la ley se llama de fomento al sector lácteo, pero lo que básicamente hace esa ley es proveer de fondos para poder, de una manera similar a la de fiebre aftosa, conforman la comisión interinstitucional y trata de asegurar fondos tanto para el programa como también sobre todo para fondear el programa de brucelosis. Y en este año lo que se está haciendo es tratar de hacer un diagnóstico de situación, de ver cuál es la incidencia y la prevalencia real a nivel de rodeo, porque los datos que tenemos son datos de rebaños donde están ya en etapa avanzada de control, o en rebaños problemas de productores que por algún motivo recurren a los diagnósticos tanto al laboratorio oficial como a los privados acreditados para conocer su situación. Entonces tenemos extremos de rebaños con muy baja incidencia y prevalencia, y por otro lado con rebaños, una alta tasa en rebaños problemas. Bueno, ahora me voy a enfocar en el tema de Mercosur libre de aftosa sin vacunación. Y justamente en ese punto quiero hablar un poco de Paraguay y de la importancia que tiene este sector dentro de la economía de nuestro país. Nosotros tenemos alrededor de 6 millones a 7 millones de personas. O sea, el último censo habla de 6 millones, nosotros creemos que estamos ahora en 7 millones de habitantes. Y el sector cárnico
tanto carne fresca, producto y subproducto, el año pasado representaron cerca de 1.600 millones de dólares. Esto es prácticamente el 10% del Producto Interno Bruto y da manos de obra a cerca de 600.000 personas directamente en un país. O sea, el 10% de la población total está dependiente directamente de la producción del sector. Y ni hablar de todo la participación indirecta a través de la industria, de los transportes, del gomero. Cuando tuvimos en el 2011, tuvimos problemas de la gomería, nosotros tomamos mucho tereré y tenemos los vendedores de yuyo para el tereré. Las vendedoras de yuyo tuvieron problemas por las tosas porque los ganados dejaron de moverse. Uno de los principales compradores eran los fleteros. Entonces, un problema que es una pirámide que repercute en la base de la sociedad. Para nosotros fue realmente calamitoso. Aquí está la pregunta. En el 2014 cerramos con 14.100.000 cabezas. Este es en promedio entre las dos vacunaciones generales que tenemos. Esta es nuestra curva del año 61, así que no miren mucho hacia atrás, pero hay un franco crecimiento año tras año. Pero a ser sincero, entre el 2014 y el 2015 tuvimos un estancamiento. Veníamos con un crecimiento de 4% y por primera vez en 10 años nos quedamos en este. Por eso seguramente cuando cerremos en el 2015 vamos a estar cerca de 14 millones de cabezas nuevamente. Eso se debe mucho a la extracción, a la tasa de extracción que tenemos a través de la faena, sobre todo en los últimos años. Este es un gráfico donde trata de representar el crecimiento del Producto Interno Bruto, o sea, el crecimiento económico del país y la variación en el Producto Interno Bruto. Y realmente la situación de Paraguay es bastante atractiva y sobresale con la regional, sobre todo en los últimos años, donde tuvimos un crecimiento franco, y este crecimiento está bastante sustentado tanto por la producción agrícola como la producción ganadera. Si fijamos acá en el evento del 2011, cuando tuvimos un crecimiento en el 2010, y el evento de fiebre aftosa del 2011 repercutió en una forma importante en el Producto Interno Bruto. Eso no quiero decir que todo este descenso es de producto del foco, sino una suma de factores, pero realmente nuestra economía está basada en una gran medida en la producción agropecuaria. Esta es la dinámica, vamos a decir, qué pasó en los últimos años. También el Paraguay en los últimos años pasó a ser un jugador importante en el mercado internacional de los granos. Pero a diferencia de lo que ocurrió en otras zonas, no repercutió en el stock ganadero. Lo que hubo fue una migración. Esta es la región oriental del Paraguay, donde tradicionalmente se mantenía el ganado, y lo que hizo fue desarrollar, o sea, lo que pasó fue que se desarrollaron nuevas áreas ganaderas, sobre todo en la región occidental, con una migración importante también de productores, tanto brasileros en este extremo, como argentinos y uruguayos que por algo de motivo, no voy a entrar en política interna, ¿verdad? Pero prefirieron por lo menos radicar inversiones en el país. Realmente hay una zona, toda esta zona noreste del Chaco tiene una participación muy importante de productores, tanto brasileros como uruguayos y argentinos. Lo que quiero demostrar es que si bien hubo un avance importante en la agricultura mecanizada, el stock ganadero no se vio afectado por este desplazamiento. ¿Cómo estamos jugando nosotros a nivel internacional en cuanto a comercio internacional de las carnes? Estamos ubicados, vamos a decir, situados en el pelotón que viene por detrás de estos tres participantes, que son Brasil, India y Estados Unidos. Estamos metidos aquí alrededor de 340.000, 350.000 toneladas de carne peso carcasa. Estamos, el año pasado estábamos en kilo, en volumen, estamos entre el séptimo y el sexto lugar. O sea, realmente para el Paraguay es muy importante la producción cárnica.
Estos son los mercados que teníamos entre el 2013 y 2014 abiertos, siendo hasta este año también, lo que va al 2015, Rusia sigue siendo nuestro principal mercado comprador. Eso sentimos también este año con la devaluación que tuvo la moneda rusa y impactó fuertemente también en los ingresos, pero sigue siendo un gran comprador de nuestra carne. Entre el 2013 y el 2014, en el 2013 volvimos a empezar a comercializar con Chile, en el 2014 se consolidó un poco más y este año también está bastante fuerte, entonces eso, Chile siempre fue nuestro comprador, vamos a decir, élite, nuestro comprador, la niña bonita que le tratamos de cuidar, era por una cuestión de facilidad de comercio, sobre todo en el sentido de que nuestra situación mediterránea hace que llegar a los mercados lejanos se complica un poco. Sin embargo, con Chile tenemos la facilidad de la distancia y prácticamente todo el comercio se realiza a través de vía de transporte terrestre. Esto en volumen, esto en porcentaje en dólares, en ingresos, donde vemos que Rusia ahí sí empieza a bajar y empieza a crecer Chile. Bueno, esto es un mapa que ya vimos esta mañana varias veces, falta actualizar un poquitito, es de la situación sanitaria regional. Acá Ecuador en este momento, esto es del 2014, fines del 2014, este año Ecuador obtuvo el reconocimiento de libre con vacunación, entonces se debería actualizar, pero lo que quiero demostrar es que la situación a nivel regional, como América del Sur, es bastante favorable. Estuvimos hablando que el último foco, yo iba a hablar de Paraguay, el último foco declarado por lo menos fue fines del 2011, principio del 2012, y de ese entonces no se declara ningún foco en la región. Cuando hablo de región hablo de Sudamérica, pero cuando nosotros queremos cuando queremos aislarnos en una microregión, estamos hablando del Cono Sur, donde realmente las particularidades son más aplicables, ¿verdad? Aquí tenemos el estado de Santa Catarina, que es lo que estábamos hablando, que tiene un estatus de libre sin vacunación y que creo que es el motivador ante algunas intenciones que realmente conocemos por vía prensa o escuchamos de la intención de otros estados de Brasil de dar el siguiente paso, sobre todo por una cuestión económica. Para dar este paso, o sea, seguramente vamos a discutir bastante y tiene un componente técnico que seguramente es lo que podemos nosotros estar discutiendo aquí, pero también no hay que desconocer que tiene un componente, como dijo Jorge, un componente político y un componente económico. Todo esto es todas estas decisiones tienen varias aristas y sobre todo uno tiene que hacer un análisis de costo-beneficio de qué es lo que le conviene tanto a un país como a una región. Yo lo que planteo son algunas preguntas y seguramente contestando estas preguntas podemos tener una idea de si la situación está para dar el siguiente paso o si realmente nos conviene seguir consolidando la situación actual. Tenemos un análisis de riesgo regional porque, vuelvo a la lámina anterior, o sea, está toda la región de Sudamérica, pero realmente nosotros nos circunscribimos a una microregión que es la del Cono Sur, donde históricamente la ocurrencia de los eventos siempre se concentraron en nuestra región de una manera y en las otras regiones con otro tipo de virus. Sí. Contamos con los recursos económicos para una nueva etapa de vigilancia. El sector privado seguirá invirtiendo. Hoy en día, por lo menos yo puedo hablar de mi país, el sector privado, aparte de los fondos para el sector público a través de esta ley 808 que provee de fondos al servicio oficial, está invirtiendo alrededor de 20-25 millones de dólares solamente en lo que son las campañas de vacunación. O sea, esos 25 millones se suman al presupuesto del sector oficial y consolidan lo que el país gasta en el programa de fiebre aftosa. Esos 20-25 millones de dólares vamos a poder obtener de otra manera, que no sea a través de la vacunación, para fortalecer otras acciones que deberían ser establecidas, vigilancia, control de frontera. El sector privado, creo que Jorge dijo lo mismo. ¿Cómo le explicas al productor que debe seguir gastando por una enfermedad que ya no existe? Los sistemas de vigilancia actuales son lo suficientemente profundos para detectar la circulación del virus.
hablamos de nicho, realmente estamos con, o sea, la región tiene sistemas de vigilancia que pueden detectar bajo la alfombra que la vacuna produce. Lo que hace la vacuna es, trata de cubrir, poder llegar a los nichos donde realmente se encuentra el virus. No hay que olvidar, por lo menos del 2000, ahí está Bernardo, del 2002, del 2001 fue el 90, pero del 2002 nunca se supo de dónde vino ninguno de los focos, el origen de los focos de la región. Siempre estábamos todos bien y de repente aparece. Entonces realmente ya encontramos, se encontró los niveles, los programas de vigilancia encontraron esos nichos. Contamos con un plan de contingencia regional que incluye disponer de vacunas ante situaciones de emergencia. Creo que Jorge habló del banco de vacunas. Esta mañana también se estuvieron hablando de dónde se va a instalar. Yo sé que hay conversaciones al respecto, pero hace 3 años estamos en conversaciones para la creación de este banco y hay cosas que todavía no se deciden. Los mercados, ¿cómo responderán? Yo me pregunto, ante una situación de una zona importante, exportadora, que dé el siguiente paso y levante la vacunación, los mercados responderán favorablemente durante el tiempo que se consolide esa situación. ¿Seguirán comprando o esperarán que se consolide, que haya un reconocimiento? Hay unos cambios en el código que también establece un marco temporal bastante limitado. Uno se juega a dar el siguiente paso, a levantar la vacuna, pero tiene un plazo limitado para tener el reconocimiento, o si no pierde ese estatus. Si realmente se van consolidando las áreas sin vacunación y los mercados actúan favorablemente por una cuestión de riesgo, que es mucho más fácil, menos riesgoso operar comercialmente con zonas libres sin vacunación, eso no producirá un efecto dominó de zonas que seguramente no tienen todavía las condiciones para tomar el siguiente paso, pero van a forzar indirectamente a tomar pasos apresurados. Es una cuestión comercial aquí que hay que tener mucho cuidado. ¿Qué mercados más podemos obtener? Tenemos el ejemplo de Uruguay. Creo que a Uruguay le falta solamente Japón, ¿verdad? O sea, están con el estatus libre con vacunación, está en todos los mercados. Y coincidimos con Jorge también. Terminamos las 12, ¿qué va a venir? Bienestar animal, alguna otra medida seguramente restrictiva que a lo mejor no conviene quedarnos con lactosa, nomás que ya conocemos y ya sabemos cómo actuar. Y acá hay una cuestión que, por ejemplo, nos afecta mucho. Si la decisión es unilateral y reconocemos que hay países que la independencia de los países, los servicios pueden tomarlo, ¿verdad? Pero existen las condiciones dadas para manejar el intercambio entre zonas. Nosotros somos un país mediterráneo. Yo estaba hablando, por algo de motivo, Uruguay y Argentina toman la decisión en un corto periodo de tiempo y dan el siguiente paso y están con zonas libres sin vacunación alrededor de nuestra frontera. ¿Qué hace Paraguay? ¿Vamos a poder pasar con nuestro producto por medio o nos van a forzar a tomar decisiones que a lo mejor no son las oportunas todavía en esa situación? Tuvimos bastante problemas también en el 2011, cuando después del foco, ¿verdad? El inicio de las reexportaciones fueron, y reconocemos que es así se actúan así se debe actuar, pero nuestra situación hace mucho más complejo ese tema. La capacidad de producción de vacuna instalada. ¿Qué vamos a hacer con una industria que produce cerca de 500 millones de dosis? ¿Van a cerrar todo? Son cuestiones que también hay que plantearse. Y resumiendo, la última lámina, y específicamente voy a hablar para Paraguay, para nosotros es una cuestión de costo-beneficio. Y por todos los datos que les mostré, creo que el costo y el beneficio ya es conocido. No creemos, y en resumen, no creemos que la situación regional esté dada como para dar ese siguiente paso. En la región fuimos el último país que declaró foco de fiebre aftosa. Seguramente vamos a ser los últimos en levantar la vacunación. Eso, cuando entramos en consulta con nuestro servicio oficial, una de las respuestas que da nuestro director es esta, ¿verdad? Dice, categórico. Y acá está el tema de nuestra situación geográfica, que también nos preocupa bastante. Realmente nosotros
y con Burgos, y intercambiamos cuando se empezó a tocar este tema a finales del año pasado y a principios de este año. Le agarramos con mucha preocupación porque primero somos frontera del Estado que en teoría iba a tomar esta decisión, y por otro lado realmente a nosotros por nuestra situación mediterránea nos puede afectar bastante cualquier tipo de decisión apresurada sin sustento técnico, porque el único sustento técnico que por lo menos escuchamos era un sustento económico, que ya estuvieron hablando del tema de cerdo. Entonces no creemos que esté dada la situación regional para dar este paso. No decimos que no hay que empezar a hablar. Creemos que las cosas deben hacer hace bastante tiempo, después de los eventos del 2001, 2002, se empezó a hablar y se establecieron cuestiones regionales donde hablábamos de que todo esto tenía que ser una decisión regional. Por eso nos sorprendimos este año cuando empezamos a escuchar que había posibilidad de decisiones unilaterales por parte de algunos países. Bueno, muchas gracias.